Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes después de un mes de vacaciones. Ustedes descansaron de mí y bueno, pues yo me fui a pasear, así es que todos felices y contentos. Así es que bueno, pues ya después de un mes de ausencia de mi parte, pues vamos a continuar. Y el tema que vamos a estar considerando, porque ya entramos a la unidad número 4 de este tema que hemos emprendido, fundamentos básicos. Este tema que vamos a estar considerando, pues es la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué se sabe? ¿Qué tenemos en la Escritura para que cada uno de nosotros podamos saber acerca del Espíritu Santo? Porque ciertamente hablar del Espíritu Santo es un tema que no muy frecuentemente se toca. Es un tema que en ocasiones a veces la gente prefiere pues no decir, no comentar. Es un tema que lamentablemente pasa desapercibido para los cristianos, quienes se supone que somos los primeros defensores del Espíritu Santo, porque mora en nosotros, está en nosotros y es el que, pues, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos reprende, nos exhorta, el que nos consuela. Entonces nosotros deberíamos ser los primeros en defender el Espíritu Santo. Aun cuando hay grupos radicales, sectarios, extremistas que niegan el Espíritu Santo, de alguna manera es mencionado bíblicamente como creador, como dador de la vida, como sustentador. Y esto al mismo nivel de importancia y de esencia que Dios. Por eso es importante que nosotros, de alguna manera, al empezar este tema, pues debamos preguntarnos, ¿qué se sabe? ¿Qué conocemos nosotros en la Escritura acerca del Espíritu Santo? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que el Espíritu Santo es mencionado en una forma pues muy especial, porque es mencionado a nivel como Dios. La misma jerarquía, si lo queremos ver de esa manera, el mismo nivel, aun cuando no lo quieran aceptar. La Escritura así lo menciona. No como una fuerza activa, no como un semidios o como algo impersonal. Nosotros lo podemos ver en la Escritura a la par de Dios, a la par de Cristo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, por ejemplo, y que mencionamos cuando la persona es bautizada, una de las cosas que mencionamos es en Mateo capítulo 28, verso 19, cuando de alguna manera el Señor hace mención de esto. Les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjese bien lo interesante, no es mencionar nombres, no es mencionar a lo que pudiera ser la deidad, aunque a veces la gente lo niega. Lo que está haciendo aquí el Señor en esta parte y en específico en este verso es bien interesante, porque cuando Él dice hagan discípulos, bautícenlos o sumérjanlos para que entren a una comunión, la palabra en es bien interesante porque en griego es asia. Entonces el Señor les estaba diciendo, cuando vayan a bautizar a una persona, ustedes la están bautizando para que entre, o la persona está siendo bautizado para que entre hacia una relación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces ya cambia la perspectiva de lo que es el Espíritu Santo. Decía el apóstol Pablo ahí en la segunda carta también a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14,
Cuando él se despedía en esta parte decía: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces también aquí está incluido en una relación de personas en cuanto a el creyente, o a los creyentes, y en este caso era a la iglesia en Corinto. Uno de los pasajes que me gusta para cuando platico con los grupos o el grupo sectario de los Testigos de Jehová, me gusta mucho que ellos lean esta parte aquí en Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, es muy interesante cuando el apóstol Pedro está platicando con Ananías. Y entonces el apóstol Pedro, pues ya sabiéndolo, porque el Espíritu Santo le revela todo el plan que ellos habían pues hecho, ya la mentalidad que ellos tenían. Así es que entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Fíjese bien, dice: para que mintieses. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego dice: y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjese bien el verso 4. Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Pero fíjese bien ahora cómo va a cambiar de persona, por así llamarlo, para que entremos en el mismo pensamiento. En el verso 3 dice que le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice, ya la segunda parte dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Se fija cómo lo usa indistintamente Espíritu Santo, Dios. Ananías trató de mentirle al Espíritu Santo, a Dios. Nada más trató. Es una forma nada más para que la gente pueda entender cómo el Espíritu Santo tiene una fuerza y una presencia en las Escrituras que a veces nosotros débilmente defendemos. Porque la Escritura se refiere al Espíritu Santo como una persona. Y es algo que de alguna manera pues necesitamos nosotros considerar. Porque en esta parte, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, mucha gente piensa y siente que si no tiene un cuerpo, no es una persona. Y ese es un pequeño error que muchas personas consideran, que si no tiene algo físico, entonces no es una persona. Entonces ahí entran en contradicción. ¿Por qué? Porque hay especies que de alguna manera pues tienen las mismas características que nosotros físicas. Tienen 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, extremidades, tienen dedos, corazón, pulmones, hígado, costillas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros físicamente tenemos, y no son personas. Entonces es importante que pensemos qué es una persona, aunque se oye un poquito despectivo, porque normalmente cuando pensamos en una persona, pues la pregunta no es qué, sino quién, pero de alguna manera para entender la personalidad del Espíritu Santo necesitamos ir un poquito más hacia atrás. Persona. Y esta palabra proviene del latín originalmente y se refería de alguna manera a lo que es la máscara la máscara teatral que se usaba en el teatro romano. Eso es lo que se le llamaba persona. Algo que el individuo interpretaba o mostraba con esa careta o con esa máscara. Claro que con el tiempo ya fue pues cambiando, ya fue evolucionando. Esta palabra
como que ya atribuyéndole un poquito más hacia lo que es la persona y no tanto la careta o la máscara que llevaban. Y entonces ya se fue más hacia el personaje en cuanto a su interpretación. Y ya finalmente, pues, fue llevado al ser humano individual con identidad propia. Por eso mismo, cuando nosotros pensamos en una persona, entonces la persona es aquella que tiene una conciencia de sí mismo, una identidad propia, alguien que razona y tiene pensamiento, emociones, voluntad, capacidad para tomar decisiones libres y responsables y sobre todo la capacidad de relacionarse con otros y con el entorno. Entonces, de esta forma ya se va distinguiendo y se va separando de lo que podrían ser cosas o animales. ¿Por qué? Por su distinción racional, moral y espiritual. Entonces, hay muchas perspectivas que nosotros podemos considerar y pues aquí me podría llevar bastante tiempo definiendo la personalidad en sí del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces la persona también se define en términos filosóficos, psicológicos, legales y llegando hasta la teología, asumiéndolo o comparándolo precisamente por ser alguien creado a la imagen de Dios, como lo vemos ahí en Génesis capítulo 1. Entonces, estas características que es la conciencia, la identidad, libertad, responsabilidad, el poder relacionarse, son parte de lo que hace o distingue a alguien racional. Son características esenciales de una persona. Entonces, no se distingue tanto por su físico, sino por su interior, por su personalidad, por lo que él es, cómo actúa, cómo habla, cómo piensa, cómo siente, cómo se desarrolla. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a identificar la personalidad del Espíritu Santo. Y la Biblia está llena, sobre todo a partir del libro de los Hechos, hay muchísimas citas en donde vamos a poder ver al Espíritu Santo. Así es que póngase muy atento porque vamos a poner muchas citas. Son muchas citas acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Pensando en la descripción de persona que nos ayuda a nosotros a definir un poquito la personalidad del Espíritu Santo, necesitamos ir definiendo, pues, quién es Él. Y entonces dice la Escritura, ahí en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. Entonces ya de ahí ya nos va ayudando a nosotros a entender quién es el Espíritu Santo. Dice ahí en Juan 6, 63, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Él nos da vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 6, decía el apóstol Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan capítulo 14, verso 26. El Señor decía ahí en Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién es el Espíritu? Es el que enseña, dice, todas las cosas y también el que recuerda todo lo que dice, yo os he dicho. Y en Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 26, dice el Espíritu mismo, ¿qué hace? Dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu que hace, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo? Pues, ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si se fijan, nos va adentrando en la personalidad, en lo que hace el Espíritu Santo, no solamente a través en la creación, sino para con nosotros y por nosotros. Está tan relacionado que de alguna manera no puede estar mencionado el Espíritu Santo sin que nosotros como seres humanos estemos presentes. ¿Por qué? Porque para eso fue enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas. No solamente es como se puede ver en el Antiguo Testamento, el Padre haciendo, creando, hablando con una persona. No, el Espíritu Santo se ve relacionado con la humanidad en general. Y eso es parte de lo que nos ayuda a cada uno de nosotros, porque la personalidad del Espíritu Santo de alguna manera se deja ver, sus emociones, conciencia. Es aquel que habla, conoce y aún hasta se puede entristecer. Así es que en esta parte, cuando vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo, encontraremos formas y aspectos clásicos de una persona, actitudes, sentimientos, acciones que nos caracterizan como seres pensantes, seres que razonamos y que mostramos emoción. De alguna manera podemos ver, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo se enoja y se contrista. Dice ahí el profeta Isaías en el capítulo 63, el verso 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, dice su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Efesios capítulo 4, verso 30, decía el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo también nosotros lo podemos ver que puede amar. Romanos capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Podemos ver cómo tiene una mente y razona e intercede y nos entiende y nos ayuda. Aquí en Romanos capítulo 8, verso 27. Dice, mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es bien interesante cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender la labor del Espíritu Santo en nosotros, porque Él, estando con nosotros, dice, intercede, nos ayuda a acomodarnos a nosotros en la voluntad de Dios, porque Él es el que conoce y nos ayuda para que podamos así, con esa capacidad, hacer la voluntad de Dios. Y una de las características que más se mencionan en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo habla. Entonces, esta característica hay muchísimas. Ahorita les voy a poner una lista. Nada más quise poner estas tres que son de las que sobresalen o donde lo podemos ver. Hechos capítulo 8, verso 29. Cuando dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro, y luego ya empieza la plática entre Felipe y el eunuco y ya sabemos la historia. Pero también lo vemos trabajando con el apóstol Pedro cuando estaba ahí en casa de Simón el curtidor, en donde se le presentó al apóstol Pedro pues esta
esta visión del lienzo en donde estaban los animales puros e impuros y que se le dijo mata y come. Y entonces dice ahí en Hechos capítulo 10, verso 19, y mientras Pedro, dice, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y otro de los versos que nos ayuda a nosotros a entender, ahí es en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, entonces aquí habla, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Pero la lista, en verdad, pues ustedes la pueden ver ahí a lo largo de todo el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, Hechos 11, 12, 13, 2, 21, 11, 28, 25, Hebreos 3, 7 y 8, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, 11, 17, 29 y capítulo 3, versos 6, 13, 22, Apocalipsis 14, 13 y Apocalipsis 22, 17. Entonces, de alguna manera, si fuera una fuerza activa, entonces, ¿cómo es que habla? Si fuera una fuerza activa, entonces, ¿cómo es que manifiesta su voluntad siendo oída por otras personas? Entonces, aquí nos deja ver parte de lo que es el Espíritu Santo y su persona. También tenemos cómo el Espíritu Santo conoce. En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, dice el apóstol Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Otra de las cosas es que Él es bondadoso. Cuando nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 15, verso 28, porque pareció bien, dice, al Espíritu Santo y no a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Cuando nosotros sabemos la historia, pues los judíos querían imponer a los gentiles para que pudieran entrar a la iglesia la circuncisión, pues obedecieran ciertas leyes que también obedecían los judíos. Pero cuando hacen el concilio y entonces dice el Espíritu Santo nos dijo que no les impongamos estas cargas. También, como ya veíamos ahí en Hechos capítulo 5, se le puede intentar de alguna manera a tratar de mentirle al Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, que ya veíamos ahorita, en cómo se menciona indistintamente Espíritu Santo y Dios para referirse a la misma persona. También el Espíritu Santo es aquel que nombra personas para cuidar, para velar, para apacentar la iglesia. Dice el apóstol Pablo cuando él se está despidiendo, que está con los ancianos ahí en Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 28. Estando ellos ya despidiéndose, dice ahí en Hechos 20, 28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo también puede ser testigo. Ahí en Hechos capítulo 5, verso... Ese no lo puse. Bueno, se los doy. Hechos capítulo 5, verso 32.
Dice, pero nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también, dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Entonces él también puede ser testigo y también puede ser blasfemado, por así llamarlo. Ahí en Mateo capítulo 12, verso 31, el Señor dio esta sentencia un tanto dura, porque le dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dice, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces, de alguna manera, como podemos ir viendo en las Escrituras, por eso les decía, hay muchos pasajes que nosotros podemos ver de cómo el Espíritu Santo se ha manifestado y que podemos ver su persona a través de ellas. De alguna manera también podemos ver su actividad para con nosotros. ¿Qué es lo que hace? Y este punto pues lo vamos a ver más, un poquito más desarrollado la siguiente clase. Nada más ahorita vamos a mencionar algunos pasajes en cuanto a lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Solo por mencionar, nos ayuda en cuanto a que nos consuela, nos enseña y nos recuerda. El Señor decía ahí en Juan capítulo 14, verso 26, cuando hace la promesa, Él les dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También Él nos ayuda cuando intercede por nosotros. Dice ahí el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, otra de las formas en cómo nos ayuda el Espíritu Santo es que nos guía. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Hechos 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo también nos convence. En Hechos capítulo 16, versos 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es Juan capítulo 16. Está hablando el Señor, no en Hechos. Hechos ya estamos, el apóstol Pablo, la iglesia en Antioquía. No, es Juan. Juan capítulo 16. Es cuando el Señor está orando por sus discípulos y por eso les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces es Juan capítulo 16. El Espíritu Santo, como veíamos, también da vida. Dice ahí en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también podemos ver cómo el Espíritu Santo también crea. Ahí en el Salmo capítulo 104, verso 30, decía, envías tu espíritu, decía el salmista, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y ahí en Job capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Entonces, hay muchos pasajes en donde el Espíritu Santo se muestra no solamente siendo visible como persona que siente, que habla, que dirige, que ordena, sino también su trabajo o su labor con nosotros. De alguna manera, el Espíritu fue llamado de diversas formas o diversos nombres. Nombres que podemos nosotros ver en las Escrituras cuando consideramos, por ejemplo, el nombre del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 9, y también pasajes como Génesis 1, 2 y Mateo 3, 16. Solamente vamos a leer Romanos 8, 9. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ya lo podemos comparar también con Génesis 1, como les decía, y Mateo 3, 16. También es llamado o mencionado el Espíritu de verdad, ahí en Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Conocido también como el Espíritu del Señor. Ahí en Hechos capítulo 8, verso 39, y podemos considerar Jueces 15, 14 y primer libro de Samuel 16, 12. Vamos a ver nada más Hechos 8, 39, dice: cuando subieron en el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El Espíritu de santidad también es llamado así. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. También fue llamado Espíritu de gracia. Ahí en Hebreos capítulo 10, verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Y pues uno de los nombres con el que más se le conoce es el Consolador, cuando dice el Señor ahí en Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu eterno. Ahí en Hebreos capítulo 9, verso 14, cuando nos habla o nos menciona ahí el Espíritu eterno, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Y de alguna forma el Espíritu Santo se mostró o se dejó ver de algunas formas visibles. Las formas que nosotros podemos ver o tener en las Escrituras, por ejemplo, él se dejó ver como en forma corporal, como de una paloma, y por eso la gran mayoría de las ilustraciones o las figuras para mencionar o referirse al Espíritu Santo, normalmente pues siempre es una paloma. Mateo 3, 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. También una de las figuras o formas del Espíritu Santo es agua. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, dice, y griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo también es el sello, es un sello. Efesios capítulo 4, verso 30 y también Efesios 1:13. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo en forma de viento, cuando Él llega ahí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versos del 2 al 4, y también en Juan capítulo 20, verso 22, pero vamos a leer Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo en forma de aceite, ahí en Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo también en forma de fuego. Ya veíamos ahí en Hechos capítulo 2, verso 3, que dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Y también cuando veíamos el sello, también el Espíritu Santo es considerado como las arras. Ahorita les mencionaba Efesios capítulo 1, verso 13 y el verso 14 es donde más se menciona acerca de las arras. El Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, tan solo esta es una pequeña reseña de la personalidad del Espíritu Santo. Y si ustedes se fijan, pues no hay mucho de donde de dónde ignorar al Espíritu Santo, porque en cada uno de los pasajes en que podemos ver, está considerado ahí el Espíritu Santo, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, si alguien menciona o piensa o cree que el Espíritu Santo pues no está activo y ni siquiera es Dios, pues la Escritura, pues siendo alguien que es sincero en las Escrituras, pues necesitaría verlo muy bien. Pero la personalidad del Espíritu Santo se deja ver a través desde el momento en que el Señor se va, y la promesa es: yo me voy, pero el Consolador viene. Y así fue. Por eso en todo el libro de los Hechos es uno de los que podemos considerar que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos, pero del Espíritu Santo. Porque Él es el que guía, Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es el que instruye, Él es el que convence. Y en todo el libro de los Hechos lo podemos ver. Así es que, pues queremos conocer más al Espíritu Santo, hay que leer el libro de los Hechos y ahí está. ¿Sí? Así es que, pues, ¿qué se sabe? Ahí están las citas acerca del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Dejo el lugar.